quiero contarles un poquito la idea de este libro que cuenta la historia de 40 años de camino en una institución de la salud. Una institución que fue atacada cruel y brutalmente, que tuvo un centro clandestino dentro del hospital y que tiene hasta el día de hoy 11 trabajadores desaparecidos, algunos, sobre todo 2 enfermeras, que fueron secuestradas de su lugar de trabajo, de la guardia y llevadas dentro del hospital hacia el centro clandestino. Esos 40 años tienen de todo, pero fundamentalmente tienen mucho compromiso, tienen mucha pasión por todo lo que se hace en este hospital, y tienen un vínculo, un entramado social dentro de los trabajadores que no pudieron descubrir, que no pudieron corromper y que hoy se plasma en este trabajo. Quiero darle la palabra a Lucrecia Rasco, porque fue una residente cuando nosotros recién empezamos con la Comisión de Derechos Humanos y nos acompañó en todos estos años. Y bueno, creo que es un fiel reflejo de lo que la salud y los derechos humanos hicieron dentro de esta institución. Gracias, Ule. ¿Hay que ponerse acá? Bueno, buenas a todos y todas. Muy emocionada siempre en estos actos y pensaba, nada más que 35 años de estos 40 presente. Pensaba, yo era una residente y ahora veo a los más históricos en la pantalla y ya estamos al final de las etapas laborales, bien si pasó agua bajo el puente. Y pensaba que en todos estos años, estas décadas, en este hospital siempre estas banderas de los derechos humanos estuvieron en alto, porque son lo que son ante todo. Me preguntaba todo lo que hemos hecho y no hecho para que si hicieran falta 40 años más, un juicio Posadas 3, 4 y 5 continúen. Y creo que lo haremos entre todos mientras estemos trabajando acá y después. Una historia que le marcó el destino. Siempre pienso, ¿no? Un hospital que lleva 3 o 4 años de abierto, que apenas está ahí emergiendo en sus brotes, con semejante hachazo, que lo marcó para siempre. Y siento que es un hospital que resiste porque ya lo trae desde su primera infancia. Y como bien dijo Zulema, con todo lo que pasó, con trayectos tan erráticos y opuestos, estas banderas en pie están y seguirán estando. Y querría abrazar a todos los que veo ahí en la pantalla y a todas. Los extrañamos, nos acompañan. Marcaron mucho el camino en estos 40 años. Así que no estén tan cómodos e inocentemente sentados ahí porque tienen mucho que ver. Estoy segura que un producto como este libro ayuda a repetir hasta el cansancio la difusión de una historia que es el paso 1 para la memoria, para la historia verdadera de la verdad y para nuestra lenta justicia, la que seguiremos creyendo, de la que seguiremos esperando y con la que seguiremos insistiendo. Un abrazo muy, muy fuerte a todas y todos. Gracias. La tapa del libro tiene
montaje, que es un diseño hecho por Cristian Grana, nuestro compañero, que es el nieto de Mari Barrola, pero además tiene una imagen que es real. Hubo un tanque de guerra apostado frente a este hospital. Estas son imágenes que no tenemos que olvidar, que no pueden repetirse. Quisimos dejarlo plasmado también en este libro, con todos los testimonios, y bueno, vamos a darle la palabra a los autores. Empezamos por el doctor Pablo Yonto, que hoy no puede estar con nosotros, nos dejó un video, está con los alegatos de un juicio, y sabemos que la va a seguir peleando. Perdón. Pablo Yonto es nuestro abogado, es el abogado de muchísimas causas en derechos humanos. Pablo es periodista, es abogado, cubrió el juicio de las juntas, tiene un libro que cuenta la vida interna, digamos, del juicio a las juntas. Y bueno, fue nuestro abogado en la causa Posadas 2. Buenas tardes, soy Pablo Yonto y les mando este mensaje para poder abrazarlos desde aquí por este logro de poner en marcha a un nuevo militante más, que en este caso es un libro. El libro Los Caminos del Hospital Posadas. Seguramente un libro que nos va a estar acompañando en todo momento de aquí en adelante, para seguir por estos largos y extensos caminos que no son solamente los de la utopía, sino que son también los de la memoria, la verdad y la justicia. Caminos que han transitado mucho antes que nosotros, otras compañeras y otros compañeros, en la búsqueda de la verdad por sus familiares, de justicia por ellos, y que hoy, transformado en páginas y también en sus distintas versiones, será sin dudas una herramienta para vayamos donde vayamos, a cualquier rincón de la Argentina o del mundo, podamos transmitir en esas páginas hermosas y como ha quedado la edición, la posibilidad de que se conozca mucho más de la historia, primero de lucha y de sueños de quienes quisieron convertir ese hospital en un símbolo de la salud pública y de la atención a los más necesitados, y luego de quienes vinieron allí a imponer el horror. Por supuesto que la lucha por juzgarlos y por condenarlos es una lucha iniciada allá lejos, y está en estas páginas volcadas, y ahí también nuestro reconocimiento a todas las familias, las abogadas y los abogados que empezaron en esta pelea. Pero por supuesto estos caminos tienen importancia también para el presente y para el futuro, porque hay mucho para hacer, porque no podemos bajar los brazos de ninguna manera, y porque para las generaciones que vienen hay tarea para seguir buscando a los genocidas, hay tarea para seguir poniendo en cada lugar el nombre y apellido y trabajo de las compañeras y los compañeros de allá de los 70 del hospital, y por sobre todas las cosas porque las madres y las abuelas tienen que tener la seguridad de que hay una gran cantidad de jóvenes que va a seguir sin parar con nuestro reclamo. Así que salud por este nuevo libro, por este nuevo militante. Nos lo ponemos bajo el brazo y seguimos caminando. Chao.
contarles un poquito más del libro, que intentó llevar un orden cronológico desde la presentación en la CONADEP de Activo, allá en el año 84, como caso hospital Posada. Fuimos la primera institución que llevó adelante una denuncia como institución, no una denuncia particular. Para eso le damos la palabra a la doctora Mirta Guarino. Mirta fue nuestra primera abogada en épocas en las que no había celulares, ninguno de nosotros tenía auto, viajábamos en tren, en colectivo, desde la provincia hasta capital para encontrarnos, para presentar, para llevar papeles, no había mail, no había internet. Mirta era muy joven y trabajó muchísimo, muchísimo. Así que nada, vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Bueno, gracias, Zulema. Fue un gran desafío poder escribir todo esto porque siempre quedaban cosas por decir. A mí me tocó recordar y documentar la primera etapa, esa primera etapa que se inicia durante la dictadura, cuando empiezan a volver algunos compañeros del exilio y me conectan a través de una médica, una amiga, una militante como Liliana Lorenzo, para poder empezar a armar esta causa y presentarla en la justicia. Eran tiempos realmente muy bravos, primero porque todavía estaba vigente la dictadura, pero también porque no existían, como decía Zulema, un montón de cuestiones que ahora las tenemos un poco más facilitadas. Sin embargo, esa primerísima etapa de contacto con los familiares fue una etapa muy dura, pero muy rica. Hay recuerdos imborrables de esas entrevistas para mí, Marta Chester, Dora Agustín, bueno, Carlos obviamente que acompañó todo esto, Carlos Apesteguía, Ana Mullman, Amalia García. En esta primera etapa se colectaron todos los testimonios para poder iniciar la causa. En el artículo que está en el libro, yo les propongo una lectura un poco crítica de estos caminos judiciales del hospital, sin dejar de valorar el aporte inmenso que significó la CONADEP como un lugar de reunión de testimonios y lugar de búsqueda de pruebas. También recuerdo que en esas épocas nuestras luchas dentro del movimiento de derechos humanos era: ¿sirve una comisión de notables o bien buscábamos una comisión integrada por el Congreso, una comisión investigadora? Esto es una lectura crítica que la pude hacer o la podemos hacer ahora, no en momentos de la dictadura ni en la primerísima democracia del 83 al 84, porque evidentemente las urgencias eran otras. Pero ¿por qué yo quiero mirar estas cuestiones o estos puntos históricos con una mirada crítica? Porque yo entiendo que la impunidad que se generó después a través de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, no creció de manera espontánea. No es que hay un día que se amaneció con este recurso como forma de resistir a los alzamientos militares. La forma de juzgamiento de los genocidas siempre tiene que ver con la forma en la cual se inicia un proceso de justicia transicional. ¿Cómo juzgarlos? ¿Quiénes? ¿Solamente los mandos superiores? ¿Y qué con los cuadros medios y los ejecutores? Entonces entiendo que los gérmenes de la impunidad quizás estuvieron en esa forma de juzgamiento, que ahora, mirado a la distancia, en ese momento fueron decisiones de política judicial y política de la memoria. Tanto la instalación de la CONADEP como
luego el juicio de los comandantes, nosotros lo resistíamos desde una opinión contraria porque vislumbrábamos que solamente 700 casos llevados a juicio en el juicio de los comandantes y solamente juzgar a los que dieron las órdenes iba a dejar afuera una inmensa cantidad de responsables. Esta etapa que tuve que documentar, escribir y de alguna manera analizar, y que se las propongo a ustedes como una manera de mirar críticamente a la justicia, esa justicia tan lenta, que hace que muchos de los responsables del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad tengan edades o tengan situaciones que no permitan un eficaz juzgamiento. De todas maneras, me parece que esta lectura también nos lleva a repensar qué justicia queremos. Obviamente que la causa del Hospital Posadas, los caminos del Hospital Posadas, no son solamente la causa judicial. Como decía Pablo, que la lucha continúa, que hay un montón de cuestiones que las generaciones que siguen tendrán que seguir luchando para que se consoliden, para que el castigo llegue y la memoria llegue y se afiance. Yo creo que el libro también lo que rescata es un modelo de salud que encarnó el Hospital Posadas, un modelo militante de salud, donde los más pobres, los que menos tienen, aquellos que no tienen acceso a un servicio de excelencia, lo tuvieron. Y esto es lo que realmente molestó a los genocidas, la creación de un modelo de salud cercano. Así como nosotros en la justicia intentamos desde un espacio de la justicia que sea lo más cercana a la gente, que sea una justicia realmente validada y legítima por sus modos de encarar el derecho y de encarnar. Me parece que el hospital encarnó ese modelo de salud para todos, en el vértice opuesto del modelo médico hegemónico. El libro propone varios aspectos, mis compañeros abordaron aspectos muy interesantes que a mí también me sirvieron para repensar algunas cuestiones. Creo que lo más importante que puedo transmitirles es que con estos años de trabajo en derechos humanos, ahora estoy en la justicia provincial, en un fuero tampoco muy querido por el poder, que son los niños y los jóvenes, pero aprendí que las leyes la pueden cambiar los legisladores. De hecho, tuvimos en el 2003 una apertura de los juicios por una decisión política, y esto es muy importante rescatarlo, porque esa decisión permitió reabrir causas y demás. Pero yo me pregunto, ¿y la justicia dormida es como que cobró vida de nuevo? Y me parece que la clave está en que los cambios reales lo hacen las luchas de los movimientos, tanto de derechos humanos, de los grupos de personas que se unen para pelear, para descubrir, ¿no? Me vienen a la memoria no solamente los organismos tradicionales, me viene a la memoria el equipo de antropología forense, que es un trabajo que permanece, que sigue, o el legado de las abuelas a través del banco de datos genéticos. Son legados para la humanidad. Así que gracias a los que me convocaron en aquellos años, ustedes no recuerdan el episodio, yo sí lo recuerdo, cuando esta amiga común me pidió que acompañara estos caminos, los caminos del hospital. Profundamente agradecida que me permitieron y me permiten ser parte de esta historia. Los abrazo con todo cariño, y hay imágenes que también las pongo en una introducción, y es la vuelta de Jorge Reutemann al hospital ese día. Y en mi cabeza, cuando presenciaba esa escena, lo imaginé a Bernardo Reutemann trayendo con su carpeta las constancias que en ese momento teníamos, muy pocas, sobre la desaparición, el secuestro y la tortura de su hijo.
Muchas gracias por dejarme ser parte de este proyecto. Y gracias a Zulema por su fuerza de voluntad, por su constancia, que me acompañó mucho en este aporte. Gracias. Gracias, Mirta. Eternamente agradecidos nosotros, no solamente por tu trabajo, sino también por tu calidad humana y por tu acompañamiento en todas las instancias que pasamos. Quisiera darle la palabra ahora a Andrea Alba Poste, que es la hija de Gladys Cuervo. En este trabajo, Andrea colaboró con nosotros de una manera muy creativa, contando quizás por primera vez su experiencia como hija de una detenida, de la que no se sabía dónde estaba, no se sabía absolutamente nada. Y bueno, Gladys, por suerte, salió con vida de esta situación. Gracias a sus relatos, nosotros pudimos saber y conocer cómo fueron los últimos días de nuestros familiares. Andrea. Bueno, no sé si se está escuchando bien. Hola a todas y todos. Yo soy Andrea Rapose, hija de Gladys Cuervo, ex detenida desaparecida y sobreviviente. Bueno, espero poder expresarme porque estoy bastante emocionada. Sobreviviente del chalet, el centro clandestino que funciona en el Hospital Posadas. Y ante todo quiero felicitar, bueno, a la Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad, y también a las autoridades del hospital actuales que han promovido, y anteriores también, promovido la concreción de este libro, que sé que llevó muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Y yo hace unos meses recibí el llamado de la querida Zulema, y ella me decía, me sorprendió un poco, me dice, mira, quisiéramos que si pudieras relatar, escribir algo sobre tu experiencia, tu perspectiva como hija, a 35 años del juicio de las juntas. Y bueno, traté de empezar a pensar, charlé mucho con mi mamá, con Gladys, recordar todos esos momentos. No tengo el hábito de escribir, así que me costó bastante poder reseñar un poco lo que yo sentía en aquel momento, pero bueno, a través de, como les digo, de los recuerdos, las conversaciones, fui hilando algo que salió un relato, que se llama, es un breve relato bastante autorreferencial y un poco personal, de vivencias personales, se llama La chica del placar, y forma parte de este hermoso libro, ¿no? Los caminos del Hospital Posadas. Muchos de los que conocen la historia, bueno, van a saber a qué refiere el título, y bueno, y los demás, los lectores lo irán descubriendo a lo largo del relato. Como les decía, no tengo el hábito de escribir, así que costó bastante, pero todas estas sensaciones desordenadas de casi 40 años, ¿no? Ahora tengo 53, bueno, culminaron en esto, ¿no? En el momento en que mi mamá fue secuestrada, fue dentro del hospital, en noviembre del año 76, y mi hermano y yo tenía 9 años y mi hermanito Javier 8 años. Posteriormente, como ustedes saben, algunos saben, fue liberada en enero de 1977. En el relato cuento un poco de ese momento y lo que nosotros vimos y sentimos. Y, bueno, recuerdo cómo fui lidiando, viviendo, conviviendo con todo ese dolor durante mi adolescencia, que lamentablemente y plenamente coincidió con toda la etapa de la dictadura, ¿no? Yo cursé toda la secundaria en dictadura, y bueno, tuve que convivir con toda esa tristeza, con lo que había pasado a mi familia, y bueno, y con todo lo opresivo del ambiente exterior también, ¿no? Además de haber dejado la casa, el barrio, los amigos, los compañeros, ¿no? Todo un exilio también para nosotros interior. Todo el miedo y el silencio fueron parte de nuestras vidas durante todos esos años de la adolescencia. Fue bastante complicado porque yo no podía compartir prácticamente con nadie lo que a mí me pasaba o me había pasado, ni con mis padres, ni con mis compañeros, ni con mis amigos,
porque siempre estaba el temor, ¿no? El temor a ser rechazado, el temor a tener algún problema, el temor a alguna represalia, a no saber con quién estaba hablando y qué dimensiones podía tener lo que yo decía, o repercusiones. Entonces, fueron tiempos muy difíciles, estaba, como todos saben, muy instalado en el sentido común, que persiste hasta nuestros días. Bueno, algo habrán hecho, son subversivos, fue una guerra, entonces, o es una guerra en ese momento, entonces era muy difícil poder expresarse y hubo que convivir con todo eso como una tragedia muy personal en aquellos momentos, ¿no? Pero bueno, yo encontré mi refugio en la música, en la literatura, escuchaba mucho rock nacional, las letras, me disparaban las metáforas, me daban pistas, me daban respuestas a todo ese proceso que yo estaba haciendo interiormente de tratar de entender lo que había pasado, ¿no? También leía mucho las revistas, Pelo, Expreso Imaginario, le sacaba la revista Humor a mi mamá y trataba de entender lo que ahí se decía. Así que bueno, íbamos a los recitales y ya empezaban la resistencia, las consignas antidictadura y todo eso, bueno, nos iba dando, como les digo, pistas para esto, ¿no? Para ir entendiendo. Pudimos participar de algunas marchas un poco más grandes ya, de algunas marchas de las madres, algunas rondas, las marchas de las resistencias. Y ahí empezamos, bueno, como hacer todo un proceso que yo tenía más o menos 16 años en esa época. Un proceso como les digo, de entender, ¿no? Y de empezar a salir desde lo personal hacia algo un poco más colectivo, empezar a entender. Entonces, bueno, como les decía, cuando ya logramos el momento, con todos los sucesos históricos que conocemos, llegó el momento de esa incipiente democracia con Alfonsín, y la propuesta de la CONADEP. Ahí hablamos con mi mamá, hablamos en familia, y decidimos, bueno, tomar el desafío de volver a exponerse, de testimoniar, de ser testigo, bueno, algo que nos llevó toda la vida, ¿no? Prácticamente, sobre todo a mi mamá. Y bueno, en medio de todas esas dudas, empezó el camino hacia testimoniar y primero con la CONADEP y después con el juicio a las juntas. No lo quiero hacer muy largo, se me está haciendo un poco largo. Pero bueno, lo que para mí el juicio a la Junta fue importantísimo y fue una bisagra en mi vida, porque pude pasar de, como les decía, de lo personal a entender que era una tragedia colectiva, a entender el genocidio, a entender el plan sistemático que se había llevado a cabo tanto en Argentina como en Latinoamérica. Así que para mí fue liberador, fue el primer paso de reparación en mi vida, en mi historia, creo que también en la historia de los argentinos, y así que siempre reivindico ese momento, con todas las falencias, con todo lo que todos sabemos, ¿no? Con lo que han señalado Pablo, Mirta, todo lo que sabemos, pero también con todo el trabajo tremendo de muchísima gente a la que estoy infinitamente agradecida, que siempre nos ha acompañado, abrazado. Hemos hecho juntos este camino que no termina. Así que bueno, voy a hacerlo cortito. Este texto dentro del libro, que agradezco que me hayan convocado, es un homenaje a mi mamá, un homenaje a todos los compañeros y compañeras desaparecidas, un homenaje a los 30.000, y bueno, para que sigamos trabajando y que quede para las futuras generaciones una nueva marca de memoria, que esto siga trabajándose, sigamos en la lucha por más memoria, más verdad y más justicia. Gracias. También un abrazo inmenso para David. Bueno, todo este camino no hubiese sido posible sin la presencia, sin el acompañamiento y el sostén de la familia, que además no solamente tiene que ver con su mirada o su comprensión de lo que había pasado en
el hospital, con los desaparecidos, sino también en lo que había pasado en nuestras familias y en cómo los hijos estábamos llevando adelante este proceso. Gracias a Carlos, algunos hijos empezamos a trabajar en el hospital, comidas y vueltas, pero bueno, acá estamos. Y la verdad es que Carlos siempre fue esa persona a la que recurrimos cada vez que nos pasa algo, cada vez que no sabemos cómo resolver algo, cada vez que necesitamos alguna palabra de aliento. Así que, Carlos. Bueno, a mí Zulema me pidió de que tuviera sobre la transformación de la Comisión de Derechos Humanos inicial y el trayecto que siguió. Me obligó a rememorar hechos, personas, situaciones, ideas que se fueron dando a lo largo de toda la yo me reincorporé al hospital justo lo asumió la democracia todavía era muy joven. Digo que la democracia era muy joven, mostraba algunos signos de debilidad. La sociedad estaba entre una cultura entusiasta que tenía ilusiones con el cambio de gobierno y la dictadura, y otra cantidad de gente que seguía teniendo miedo, que dudaba, bueno, como decía Andrea recién, se decide a sí mismo que por algo vacío. Y el hospital no escapaba de esa situación. Cuando me reincorporé, encontré un hospital tan distinto. Un hospital silencioso, donde mucha gente no quería acordarse de lo que había ocurrido. Con algunos pocos compañeros comenzamos a definir lo que sería la Comisión de Derechos Humanos, Manuel García, que mencionaba recién Mirta, Willy Crowley, Cristina Muchastegui, Betty Morales. Después se fueron agregando algunas de las víctimas de Crowley mismo y de los desaparecidos, Marta y Zulema, Ruiz Vargas, el esposo de Josefina Belmonte, Ángel Cuello y su hermano, hijo de Teresa Cuello. En fin, no me voy a tratar de todos, pero también ellos se fueron incorporando y fue una experiencia humana increíble.
de revivir los hechos que habían padecido, discutir los caminos para buscar el modo más efectivo de hacer las denuncias y promover que se pudiera encontrar justicia. El camino fue mucho más complicado de lo que inicialmente nos imaginábamos. Fue muy tortuoso. Después de hacer la denuncia en la Conadep, estuve ahí revisando viejos papeles y me encontré con los formularios que Mirta Guarino nos había indicado que usáramos para recoger los testimonios, marcando los puntos más trascendentes de cada declaración. Eran papeles, eran manuscritos y era la documentación más importante. Se hizo la denuncia en la CONADEP presentó la denuncia en el Juzgado Federal de Morón. Tuvimos la desgracia de que originalmente el juez a cargo, Raynor, pusiera todos los obstáculos posibles. Pese a eso, y a que después fue reemplazado Raynor, se hicieron muchos adelantos desde el punto de vista judicial. Se presentaron las denuncias, se ampliaron, se hizo reconocimiento en rueda de presos y se llegó a detener a Esteves, aquel director del hospital que asumió después de la toma, unos meses después de la toma del hospital por el ejército y que creó ese grupo SWAT que funciona en el hospital y que causó el desastre que causó y ocupó el chalet y lo usó como centro clandestino de detención y tortura, de lo cual hay unos testimonios espeluznantes. Además del camino judicial, del cual ya hablaron algo Mirta y también Andrea, reafirmo de que el juicio a las juntas fue un hito muy importante, no solo para el hospital, sino para la justicia del país, y además era un hecho inédito en ese momento en el mundo, digamos, que no fueran los vencedores de una guerra quienes hicieran un juicio de ese tipo, sino un gobierno democrático del mismo país. Tratamos de utilizar todas las vías posibles para conseguir justicia. Así que también hicimos la denuncia en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que estaba a cargo de Ricardo Molina, que era un hermoso viejito, que era un luchador inclaudicable por los derechos humanos. Steffi va a hablar de ese aspecto en especial. Pedimos al Ministerio de Salud de que buscara las evidencias que se sabía de que existían sobre investigaciones de que las directoras mismas habían hecho acerca del hospital, porque se había generado una pintura acerca del hospital estaba absolutamente distante de la realidad. Se hablaba de quirófanos clandestinos, de túneles secretos que comunicaban con la villa, de atención de subversivos escondidas. Una pintura del hospital absolutamente falsa. Y así el Ministerio de Salud emitió un informe, lo llamamos informe Prieto porque Prieto era el subsecretario de Salud que lo firmaba, donde se desmentían todas esas afirmaciones.
Entonces, la vía judicial tuvo otro hito importante porque después de, en el año 2007, el juez Rafecas reabriera el expediente que tenía que ver con el Posadas. Se proveyó la instrucción en ese momento y se elevó a juicio oral como juicio de Posadas 1 en el 2011. Y allí fueron condenados Brignone, Mariani, Muña, uno de los USOAC. Y Muña se hizo célebre porque unos años más tarde la Corte Suprema emitió una acordada por la cual podía beneficiarse de lo que se llamó el 2x1, digamos que se le contabilizaba el doble el tiempo de detención que había sucedido. Esto motivó una maravillosa reacción popular con manifestaciones conmovedoras que determinaron de que se retrocediera acerca de esta decisión. Y en el interín, eso fue en el 2017, en ese mismo año, en el mes de noviembre, se produce el hallazgo de los restos de Jorge Roignan. Así sobrevino el juicio Posadas 2, en el cual Muña fue condenado a perpetua por homicidio. Bueno, habría muchas más cosas para comentar, están escritas en el capítulo que me tocó. Y si de algún modo podemos sacar alguna conclusión, lo comentó Mirta también allí, es que el carácter de este hospital, de lo que había sido este hospital, fue lo que motivó que la dictadura cayera con tantas hazañas sobre él. Era un hospital joven, con comillas rebelde, pero entusiasta, promotor del trabajo y del crecimiento y de ponerse al servicio de la gente. Y ese era un modelo de que la dictadura no podía aceptar. Y creo que un homenaje que no debemos dejar de hacer es tratar de recrear el espíritu de aquel hospital en memoria de los compañeros desaparecidos. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, poco para agregar a las palabras de Carlos, pero sí comentar que tuvimos el honor, después de este nefasto juez, de tener al doctor Ramos Padilla, padre, después que nos concedió en ese momento la posibilidad de hacer el reconocimiento en rueda de presos en la cárcel de Caseros, que por suerte ya no existe más, pero hasta allí fuimos. Bueno, cosas que hemos vivido juntos. Le damos la palabra ahora a Estefanía Bernardini para que nos cuente su capítulo con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Hola a todos y a todas. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Bueno, nada, primero que todo les agradezco a todos los que están acompañando esta presentación. Les mando un abrazo, me gustaría estar ahí abrazándolos. Y bueno, por supuesto agradecer a Zulema y a Geraldine por haber hecho posible el libro y por permitirme ser parte de esto. Quisiera empezar contando que hace unos meses atrás, cuando Zule me comentó la idea del libro, mi primera reacción fue obviamente ilusionarme, porque de alguna manera la idea del libro condensaba lo que yo venía trabajando, lo que vengo trabajando desde hace un par de años,
Sin embargo, para ser sincera, debo confesar que en ese momento no me imaginé que hoy nos íbamos a estar encontrando unos meses después con el libro ya terminado, escrito, editado, impreso, incluso listo para difundir. Y creo que eso se debe no solamente, bueno, al compromiso que asumimos los autores con esta tarea y con nuestra parte, cada una de nuestras partes en el libro, sino también sobre todo por la seguridad que nos transmitió Zulema, ¿no? La seguridad que no solo nos permitió realizarlo en poco tiempo, sino también en este contexto tan difícil para todos. Creo que su entusiasmo y la energía que le puso junto a Geraldine es la que nos motivó a todos a escribir, y bueno, también gracias al esfuerzo de todos los que nos acompañaron y seguramente se contagiaron por esas mismas ganas, y bueno, por nombrar algunos, la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad, la Dirección del Hospital, la editorial y muchos otros que seguramente se me estén pasando. Bueno, pero esto que estoy contando un poco creo que refleja el espíritu de este espacio, y que siempre tuvo este espacio y que a mí personalmente me convocó hace unos años a emprender una investigación. Y es ese activismo que quizás no es muy numeroso, pero que tiene mucha potencia, mucho compromiso, y que la realidad es que también tiene una red de contención que yo misma experimenté cuando trabajé en el hospital ahí unos años, y que acompaña y sostiene en cada una de las actividades que esta dirección lleva adelante. Realmente me parece destacable el trabajo que vienen haciendo desde hace 40 años por la memoria, la verdad y la justicia, y que hoy los lleva a asumir el compromiso de escribir una parte de su historia, y es la parte que tiene que ver con el recorrido de la justicia. Y que también años atrás los llevó a escribir otros trabajos, como el Semblanzas, que bueno, tiene que ver con cómo desde este espacio se paran activamente como sujetos políticos comprometidos por la lucha de los derechos humanos, y que creo personalmente que le rinde el mejor homenaje a los compañeros que hoy no están y que en los años 70 lucharon cada uno a su forma por un mundo más justo. Y otro punto destacable de estos trabajos es que para mí están pensados para trascender generaciones, para que otras como yo nos sintamos tocados y atravesados por la historia de un hospital muy comprometido con la salud pública, con los ideales de Ramón Carrillo, y con una generación que más que nada creía en la necesidad de llevar un hospital de calidad a los sectores más postergados, ¿no? Un hospital para todas y todos. Bueno, y en lo que refiere a este libro, sinceramente creo que esta era una parte que faltaba ser contada, que quedaba pendiente por ser contada y que merecía hacerlo. Como les dije hace un ratito, yo investigo estos temas del activismo en la justicia, y lo hago junto a un grupo de antropólogos que trabajamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y digo esto porque de alguna manera trabajar con otros procesos de justicia me ha llevado a ver las particularidades que tiene este activismo. Y creo que esas particularidades tienen que ver con el trabajo que llevan adelante personas como Carlos, como Zulema, como Gladys, como Cristina y como muchos otros víctimas y familiares que durante muchísimos años tuvieron muy en claro cuál era el horizonte a seguir y qué acciones tomar. Y bueno, un poco de eso se trata el artículo que escribí, habla en parte de esa capacidad y esa originalidad que tuvo este activismo para desarrollar estrategias alternativas en la justicia, y una búsqueda que en el año 85 específicamente, y como resultado de una causa que estaba muy trabada en el juzgado de Morón, lo llevó a iniciar una denuncia en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, donde había un hombre como Ricardo Molinas, a cargo, ¿no?, de esta fiscalía. Realmente los invito a leer el trabajo, sobre todo como un homenaje a este fiscal. Creo que está el hijo, Fernando Molinas, acá presente en la sesión, así que le mando un abrazo y le agradezco porque él fue uno de los que me brindó su testimonio para poder hacer este trabajo. Bueno, yo en mi trabajo con Zulema muchas veces escuché de boca de ella hablar de la investigación de Molinas, ella siempre hablaba de la investigación de Molinas,
pero creo que la trascendencia de este trabajo la terminé de comprender el día que pude ver directamente el expediente. Yo no sé si esto sucede en todo el sistema judicial, pero realmente cuando uno lee cada uno de los escritos de Molina se encuentra con escritos donde se ve plasmado el compromiso con la democracia y con una justicia como él la creía, ¿no? Al servicio de todos, al servicio del pueblo. Obviamente que esto fue un trabajo colectivo, el trabajo que hizo él, donde también participaron personas como Fernando Molinas, que era su secretario, Magnano, que fue un fiscal que llevó adelante el expediente, pero bueno, donde Ricardo Molinas asumió personalmente el trabajo. También, así que bueno, me parece destacable. Yo, en mi artículo, analizo la importancia de comprender un contexto en el que, por un lado, había un sector minoritario del Poder Judicial que hizo todo lo posible para impedir el avance de las causas, pero donde también había personas como Ricardo Molinas, que actuaron internamente, no solamente dando cauce a las demandas de los familiares y de las víctimas, sino también utilizando todo su saber experto jurídico para poder lograr el juzgamiento de los represores. Y más aún en una investigación como la de él, que bueno, por la especificidad de su fiscalía, se centró en analizar cuál fue el rol de los funcionarios públicos en las violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo ahí en el artículo digo que esto es importante porque permitió encuadrar de alguna manera esa violencia que nosotros conocemos en una estructura del Estado y detectando bien quiénes eran los responsables políticos de esas violencias. Y por último, para ilustrar un poco quién fue Molinas y qué hizo por el hospital, quiero rescatar el posicionamiento que tuvo con respecto a la ley de obediencia de vida. Bueno, los que lo vivieron seguramente saben mejor que yo cuál fue el impacto que tuvo esta ley para los organismos de derechos humanos, para los familiares, para las víctimas y para todos los que de alguna manera creían que el sistema judicial les iba a permitir de alguna manera saldar, si se me permite esa palabra, algo de todo el horror vivido en la dictadura, ¿no? Bueno, no quiero andar en eso, pero sí quiero resaltar esto, ¿no? Porque creo que en ese momento donde la postura más fácil hubiese sido atenerse a la ley y cerrar los expedientes, Molinas se opuso fervientemente a esta ley, y usó todo su expertise jurídico y su saber para solicitar su nulidad. Obviamente, bueno, ya sabemos cómo terminó esto, la ley, la Corte Suprema convalidó la ley y se cerraron las causas por muchos años, la mayoría de las causas, pero bueno, creo que la actitud de Molina con respecto a esta ley, y desde ya la de los organismos que bueno, son rebeldes por su propia constitución, merece ser contada una y otra vez. Así que bueno, agradezco que me permitieron contar esa partecita de la historia. Muchas gracias. Gracias, Steffi. Muy interesante todo lo que nos contás. Y realmente sin personas como Ricardo Molina y sin los organismos de derechos humanos y todas las personas que nos acompañaron hasta acá, obviamente no estaríamos en esta posición. Quiero darle la palabra ahora a Geraldine, que es la persona que nos ayudó a hacer el libro, que nos cuidó y que nos acompañó en todo este proceso. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Geraldina Cruz. Trabajo con Suque hace el año 2015, que me acerqué al chalet por una cuestión universitaria para hacer mi trabajo de tesina. Y me quedé con Suque porque me agarraron, me abrazaron, me acompañaron y me hicieron parte de su lucha y de su camino. Y para mí fue un placer y un honor compartir este camino con Zulema y con Carlos y con todos. Y básicamente les quiero contar que en este libro ustedes van a encontrar un montón de ingredientes maravillosos
porque van a encontrar una serie de profesionales muy idóneos que hacen un análisis muy profundo y muy concreto de todo un proceso de justicia y reponen un camino que, por lo menos yo, que leí un montón de bibliografías sobre derechos humanos, no había encontrado. Además van a encontrar una enorme emoción, una serie de testimonios muy sentidos y muy profundos que explican lo que es este hospital y cómo la cohesión y la solidaridad son protagonistas en este camino. Yo no tengo más que agradecerles a todos que me hayan dado la mano para acompañarlos, a Cristian, a la gente del chalet, y sobre todo hablar... ¡Dale, pedazo de imbécil! Uy, ¿eso? Hola. Bueno, perdón. Y bueno, y sencillamente esto, y agradecerles a todos, y contarles que en el chalet estamos preparando un espacio abierto, solidario, para que podamos seguir homenajeando la memoria. Muchas gracias. La verdad es que el acompañamiento de Gerald fue vital para nosotros porque, bueno, siempre tiene una mirada ahí sobre el arte y sobre todo lo que hacemos que nos ayuda y me acompaña mucho. Queremos presentar a Luciana Bertoia, magíster en Ciencias Políticas y Derechos Humanos, periodista que nos ha acompañado durante el juicio 2011 en adelante, y cada vez que tenemos algún problema en el hospital la llamamos y siempre nos resuelve alguna cosa. Así que le damos la palabra a Luciana a través de un video que está trabajando y no puede estar presente con nosotros. Hola, buen día. Yo soy Luciana Bertoia, periodista que acompaño hace muchos años ya el caminar de los compañeros del Hospital Posadas por la memoria, la verdad y la justicia. En primer lugar, quiero agradecerles por haberme invitado a participar de este libro que hoy se está presentando y, bueno, como siempre, por ser parte de esta historia que se sigue escribiendo, un poco transitando los caminos de los tribunales y de la justicia. Este fue un trabajo colectivo, sostenido muy fuertemente por el trabajo de Zulema, y mi aporte en todo caso fue contar cómo fue el paso por los tribunales desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad, bueno, cuestión que se sustancia, ¿no?, después de unos fallos de 2001 del juez Cavallo, sostenidos por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires o de la capital federal, y que en 2005 adquieren una validez aún superior cuando la Corte Suprema de Justicia emite el ya emblemático fallo Simón. El primer juicio por crímenes en el Hospital Posadas fue en 2011, y después de este juicio, en el cual resultaron condenados Viñone, Mariani y Luis Muiña, integrante del conocido grupo SWAT, casi, bueno, ahí hubo planteos por parte del fiscal que estuvo a cargo del proceso, que fue el doctor Javier De Luca, para que se enjuiciara a Luis Muiña por los homicidios de Jacobo Chester y Jorge Reutemann, algo que no fue considerado por el Tribunal Oral Federal 2. Y casi que volvimos a tener noticias judiciales sobre el Hospital Posadas el 3 de mayo de 2017, cuando nos sorprendió a muchos de nosotros recibir un mail de la Corte Suprema que anunciaba que habían habilitado el 2x1 para represores de la última dictadura. Cuando empezamos a ver, se trataba de Luis Muiña, y esa historia es bastante conocida por todos nosotros, y
Y bueno, la movilización que siguió el repudio a ese fallo de la Corte Suprema, una Corte Suprema que acababa de renovarse porque hacía muy poco tiempo, menos de un año, se habían integrado al máximo tribunal Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que venían con una marca de origen, porque inicialmente habían aceptado incorporarse en la Corte en comisión, como planeaba el entonces presidente Mauricio Macri, y este fallo fue un poco la marca de la Corte macrista. Este fallo, sí hay que decir que un poco selló la suerte de Muiñe, porque se le revocó un sobreseimiento que tenía justamente por estos dos homicidios. Hubo una intervención muy rápida de la fiscal Ángeles Ramos y Muiñe volvió a la cárcel ese mismo 2017, unas pocas semanas después del fallo y de esa marcha multitudinaria el 10 de mayo de 2017. Al año siguiente se sustanció el juicio. El tribunal en este caso lo condenó a prisión perpetua, pero entendió que estaba probada su participación en el homicidio de Reutemann, pero no así en el de Chester. Eso cambió este año, que la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación le dijo al tribunal que había emitido una sentencia contradictoria y la tiene que revisar. Eso todavía, bueno, al día de hoy, cuando se está imprimiendo este libro, todavía el tribunal no emitió una nueva sentencia. Pero sí, me parece, y eso lo decía en el capítulo, que el Posadas, con toda la lucha que ha dado por la memoria, la verdad y la justicia dentro de un centro médico, también significó un parteaguas en el proceso de justicia más general que venimos caminando todos los argentinos y las argentinas. Así que una vez más agradecerles la generosidad y expresarles todo mi cariño a cada uno de ustedes. Gracias, Luciana Montoya. Y bueno, la verdad es que este libro viene siendo pensado y planeado desde hace un tiempo y no encontrábamos muy bien el tiempo o no encontrábamos la forma de canalizarlo o no sabíamos cómo empezar a plantearlo hasta que la pandemia nos obligó a trabajar de una manera diferente. Y entonces, bueno, empezamos a plantear si existía alguna posibilidad de poder hacer este trabajo, y gracias a la Dirección de Relaciones Institucionales, al doctor Gustavo Sanz, que nos dio la posibilidad de hacer este trabajo, y a la directora de Derechos Humanos de la Universidad, Micaela Nabil, que nos dieron la posibilidad de concretarlo. Micaela, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. La verdad que estamos muy emocionados por este nuevo libro. Un libro que nos va a acompañar muchísimo, como dijeron varias veces, un nuevo militante para mantener la memoria, para seguir buscando la verdad y reclamando justicia. Un libro que va a tener muchos caminos, muchos recorridos para el presente, para el futuro. Como sabemos, falta muchísimo por hacer, y desde esta Dirección de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad, con la Coordinación de Derechos Humanos, creada en la actualidad en esta sesión con el compañero, el director del hospital, el doctor Alberto Mosé, con todo el equipo de los trabajadores del hospital y trabajadoras, vamos a seguir levantando la bandera de derechos humanos, vamos a seguir luchando y reclamando. Por eso, gracias por estar, gracias por acompañarnos acá y del otro lado de la pantalla. Y decirles que la lucha es entre todos y todas, así que sigamos caminando juntos y juntas
por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y por los trabajadores y trabajadoras secuestrados y desaparecidos de nuestro hospital. Nunca más. Antes de nuestro reconocimiento. Lo otro era decir que en la recolección de testimonios acerca de lo que había ocurrido tuvieron un rol muy importante también los testimonios llegados desde el exilio y muchos de ellos muy valiosos, investigando condiciones de detención, de secuestro, chalet, como otro tipo de violaciones a los derechos humanos de aquellos tiempos. Bueno, era por no olvidar algunos de estos hitos importantes. Gracias, Carlos. Le damos la palabra ahora al doctor Maceira, director de este hospital, y que nos dio la posibilidad de este libro. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? En principio agradecer que me tocó ser director un día como hoy, que se puede estar mostrando este libro, ¿no? Que me parece algo maravilloso. Yo después de haber escuchado todas las manifestaciones de cada uno de ustedes con muchísima atención, estaba muy costadito, pero claramente presté atención a cada una de las palabras que dijeron, no queda más que emocionarme y tomar el compromiso que mientras esté en el hospital vamos a tomar muchas de las cosas por las cuales los compañeros desaparecidos lucharon en su momento, que tiene que ver hoy más que nunca con inclusión, con ampliación de derechos y fundamentalmente con justicia social. Así que muchísimas gracias para todos. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos contarles que tenemos pocos libros para ser repartidos entre todos los que los quieran, y que también es el libro virtual que podemos empezar a repartir en unos días nada más. Cuando nos manden un mail y nos pidan el libro virtual, se los enviaremos hasta tanto podamos repartir los libros físicos. Así que gracias a todos por acompañarnos y nada, gracias. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Pueblillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Están aquí donde ellos no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen la niña.
estrellas, porque la noche hace flaquear la luz del pueblo. Aprovecho que estamos de contestar. Me gustaría ver las fotos de nuestros compañeros de vuelta. ¿Dónde están? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. ¿Dónde están? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde están los desaparecidos? Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque la noche hace latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque la noche hace latir